Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Gracias a las televisoras públicas que hacen posible que esta señal llegue al resto de México y América Latina, y también, por supuesto, gracias a Canal 44, desde donde se transmite este programa, que es una producción especial de la Universidad de Guadalajara. Esta semana estuvimos especialmente felices porque cumplimos nuestro programa número 150 emisiones al aire. Gracias a usted que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, por supuesto, a los colaboradores, a los corresponsales, al equipo técnico, al staff, a la producción, a todo el equipo que hace posible este programa. Pues les queremos agradecer su esfuerzo y su profesionalismo. En este contexto y en este marco, entrevistamos al subsecretario de Salud en México, el doctor Hugo López-Gatell, que, como usted sabe, es el responsable del manejo de la pandemia en nuestro país. Esto fue lo que nos contó en esta charla. Saludamos en la línea telefónica al subsecretario de Salud de nuestro país, el doctor Hugo López-Gatell. Doctor, ¿cómo le va? Le saludamos con gusto. Muy bien, Belén, muy buenos días. Gracias por la llamada. Al contrario, gracias a usted por aceptar esta conversación. Doctor, ¿cómo describiría lo que ha significado para el mundo el nuevo coronavirus desde su aparición hasta nuestros días? Desde su punto de vista, sabemos que es un infectólogo apasionado del tema y quisiéramos conocer esta primera apreciación. Con mucho gusto, Belén. La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, es la más grande y reto de salud pública que hemos enfrentado como especie, la especie humana, en los últimos 102 años. El único precedente es la pandemia de influenza en 1918-19, que causó una devastación impresionante, y ha representado también un reto en términos sociales y en términos económicos por las consecuencias que tiene la pandemia en la necesidad de interrumpir actividades sociales, actividades económicas en todo el mundo, lo cual a su vez tendrá una repercusión de difícil recuperación. Claro. Doctor, ¿dónde nos toma parados este nuevo coronavirus en cuanto a los sistemas de salud en el mundo y qué lección nos ha dejado hoy por hoy? En general en el mundo, una de las lecciones principales, y desde luego esta en México no podría ser menor, es una de las mayores lecciones, es que es indispensable tener sistemas de salud competentes. Y estos son sistemas de salud de cobertura universal, de servicios gratuitos para la población, equitativamente distribuidos y con capacidad resolutiva. México tenía un enorme rezago, más de 30 o 40 años, en el desarrollo de su sistema de salud. Esto se exacerbó en los últimos 15 años, en donde dejó de invertirse sustantivamente en el crecimiento y en la capacidad resolutiva del sistema de salud, y estos rezagos hoy los enfrentamos cuando sabemos que tenemos déficit de más de 240,000 profesionales de la salud y múltiples otros elementos por resolver en capacidad instalada, infraestructura, equipamiento, calidad, etc. Claro. Ahora, lo sigo escuchando, doctor, adelante. No, por otro lado me gustaría destacar que otra de las lecciones también inmediatamente aprendidas es la consecuencia que tiene en la mortalidad por COVID las graves y grandes epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión. Y estas grandes epidemias, México es uno de los países, generalmente el primero o el segundo, en el mundo que tiene las más importantes prevalencias de estas enfermedades. Y esto revela simplemente la consecuencia de también una larga estado de salud deteriorado que tiene que ver con un cambio en los estilos de vida desde hace 30 o 40 años, particularmente la nutrición, que depende mucho de los productos ultraprocesados y procesados, industrializados,
que han sido el motor principal de estas epidemias. Doctor, ¿esto explicaría el por qué el nuevo coronavirus o esta enfermedad conocida como COVID-19 está causando mayores estragos principalmente en una población joven en México? Digamos que esta ha sido una de las particularidades de nuestro país, una población joven pero enferma. Efectivamente, en México es característico, no es el único país, pero es característico que la mortalidad por COVID tiene una representación muy importante desde los 45 años de edad, con una mediana de 55 años de edad, a diferencia de otros países europeos que fueron los iniciadores de esta epidemia en ese continente, como Italia, como España, como Francia, que definitivamente no tienen las prevalencias de obesidad, sobrepeso, diabetes, que sí tiene México, y que ellos concentraron su mortalidad en personas mayores de 65 o 70 años. Esta es una explicación directa, ha sido también consistentemente ilustrada por otros países que también tienen importantes problemas de enfermedades crónicas, como el Reino Unido, y justamente el Reino Unido también ha decidido enfrentar directamente este problema de la enfermedad crónica relacionada con la mala nutrición, porque tenía ya un rezago conocido en materia de salud pública en prevención y control de estas epidemias. Doctor, ¿cómo ha visto usted el desempeño de esta pandemia, particularmente en América Latina? Y estamos hablando de países como Brasil, como Ecuador, que en una primera etapa enfrentaron situaciones muy complejas y muy dramáticas. Pero obviamente estamos hablando del caso de México también, de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta pandemia en términos generales? ¿Cuál es la lectura que usted da? Consideramos que todavía tenemos que ir enfrentando un problema que sigue activo. No debemos confiarnos en ningún momento. Esta epidemia en los distintos países ha mostrado que puede llegar a controles parciales y después tener repuntes. Por eso en México insistimos que tenemos que tomar cautela, desde luego reconocer los avances que se van logrando en términos de control epidémico, que destacamos una y otra vez que el protagonista principal, a quien hay que agradecerles a la sociedad mexicana, que ha respetado y se ha sumado a las medidas de sana distancia, a las medidas preventivas, y eso es lo que ha hecho más lento el proceder de la epidemia en México, lo que nos permitió aplanar la curva. Este es un término que se ha prestado a mucha confusión por parte de algunos sectores de la sociedad que no han querido ver la evidencia de manera directa, y que es demostrable, la ve la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, pues, lo ve el resto del mundo y lo ve la mayoría de la sociedad mexicana. Tuvimos una epidemia que no nos ha rebasado el sistema de salud, a pesar de ser un sistema, como ya dije, con enormes rezagos históricos, gracias a que logramos que la población se mantuviera en las medidas de mitigación, y entonces se redujo cerca del 85% de la velocidad de los contagios, y no tuvimos nunca saturaciones masivas del Sistema Nacional de Salud. Usted lo dijo desde el principio, doctor, esta sería una pandemia larga. Imaginaba o preveía, más que imaginar, preveía, de acuerdo a los datos estadísticos, a los datos científicos, que llegaríamos a estas alturas del año con la situación actual, y le preguntaría aquí mismo, ¿cuál sigue siendo el pronóstico? ¿Cuándo podríamos ver ya en México un descenso mucho más real o mucho más evidente en el número de contagios? Sí, definitivamente lo esperábamos y lo dijimos al público desde las primeras semanas de febrero. Esto está documentado cuando empezamos las conferencias de prensa diarias, de las que ya llevamos más de 151. Hemos dicho en múltiples ocasiones, 15, 18 veces, preparémonos para una epidemia larga. ¿Por qué razón? Porque el horizonte que preveíamos era precisamente este. Al lograr mitigar la epidemia, necesariamente se logra lo que se busca, que es menos casos por día, con el propósito de que no se saturen los hospitales. Este ha sido un objetivo que hemos logrado a lo largo de todo este periodo de 5 meses, pero la consecuencia, y esto está descrito también en la teoría del manejo de las epidemias, en los planes de preparación y respuesta ante pandemias como esta,
que la consecuencia necesaria es que se prolonga la epidemia. Esto no es algo que sea deseable en términos estrictos, desde luego causa fatiga de la sociedad, a nadie le gusta tener una epidemia durante tanto tiempo, pero hemos dicho con toda franqueza, esto es la consecuencia esperada de un buen manejo epidémico en la medida en que tenemos mitigación. Y habíamos contemplado incluso fechas específicas como el hecho de que la epidemia llegaría hasta octubre, y al llegar a octubre, aquí viene el pronóstico, que también hemos dicho múltiples veces, es muy probable que se va a juntar con la inescapable temporada de influenza que todos los años, desde hace cientos de años, aqueja al hemisferio norte entre octubre y abril del siguiente año. Y lo que es una predicción, desde luego, aún por concretarse, es que el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 podría también tener una exacerbación en todo el hemisferio norte durante esta temporada de otoño-invierno, acompañando a la influenza. Por sí mismo, que tengamos la temporada de influenza nos va a poner en un reto importante en el manejo hospitalario de los casos graves, pero si además se sumara una exacerbación de la circulación del virus SARS-CoV-2, pues tendríamos un problema aún mayor. Podemos entender, doctor, que tenemos que prepararnos para esta etapa que usted está describiendo como sociedad, como sector salud también, y por supuesto que estaremos muy pendientes. Ojalá nos permita tener con usted una nueva charla cuando estemos entrando a esta nueva etapa. Doctor, por último, nos gustaría que nos diera un mensaje a este programa Coronavirus, la pandemia, un programa que surgió apenas un par de días después de que llegara el primer caso a nuestro país y que hoy estamos cumpliendo 150 programas transmitidos desde Guadalajara para México y América Latina. Un mensaje, doctor. Con mucho gusto. Primero les agradezco la entrevista, pero además les agradezco la constancia y la dedicación. En este momento de incertidumbre, insisto, a nivel mundial, siempre es muy importante tener periodistas, comunicadoras, comunicadores que actúan con responsabilidad, que están pensando en la sociedad, en beneficiarla, con información creíble, verídica, basada en evidencia científica, en evidencia técnica. Nos ha hecho mucho estorbo a nivel mundial, no solo en México, pero a cada país le toca lo suyo, que grupos de interés que son dueños o de medios de información, en vez de ejercer una acción responsable y brindándole al público información creíble, información orientadora sobre lo que puede hacer, sobre cómo puede protegerse y proteger a los demás, desvían la atención a otro tipo de intereses que nos parecen poco productivos. Aquí no importa si es un grupo o el otro, lo importante es que la sociedad pueda tener información para tomar decisiones razonadas, decisiones útiles a proteger su salud. Y en ese sentido, que ustedes lo hayan hecho durante 150 emisiones, nos parece algo que es digno de celebrar, de reconocer. Les felicito y les agradezco por este trabajo. Al contrario, doctor, gracias. Y como usted lo menciona, así es, todo un equipo de médicos, de profesionistas, de especialistas y por supuesto el staff de este gran canal, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que ha puesto a disposición de este programa todo su conocimiento, toda su ciencia, todo su respaldo, nos hace llegar precisamente a estos 150 programas. Doctor, muchas gracias y deseamos tener una próxima oportunidad de conversar con usted. Con mucho gusto, estoy dispuesto a todo lo que ustedes me propongan. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hacemos una pausa, regresamos con más información. COVID-19 ha significado para la humanidad este gran revelador de otros grandes males en el mundo.
La pandemia puso la lupa en los grandes defectos en el mundo, evidenció la gestión de la salud y visibilizó las desigualdades a nivel mundial. 1 de cada 3 personas no puede acceder al agua potable. 3.000 millones de personas no tienen instalaciones para lavarse las manos. 6 de cada 10 trabajadores es informal y eso los pone en mayor riesgo ante el COVID-19. 100 millones de personas caen en la pobreza por gastos médicos. 51% del gasto sanitario lo pagan los gobiernos en el mundo, pero 35% del bolsillo del paciente se paga a la sanidad privada. $5,000 gastan per cápita los 10 países más ricos. $30 por persona gastan los 10 países más pobres. La desigualdad entre países y la atención de la salud ya presentaba grandes brechas antes de la COVID-19, pero en plena pandemia se traduce en que las naciones con más recursos tienen acceso a tratamientos y hasta inyectar dinero en la vacuna. Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para asegurar el suministro de 500,000 tratamientos de Remdesivir para los Estados Unidos de Gilead Sciences hasta septiembre. Así, la Unión Americana aseguró el acceso único al tratamiento aprobado para atender la COVID-19. Además, es el país con inversión en 3 proyectos de las vacunas más avanzadas por parte de Pfizer y BioNTech, Novavax y Moderna. Reino Unido. El gobierno aseguró la compra de 90 millones de dosis para el desarrollo en la vacuna por parte de Pfizer y BioNTech. Además, acordó la entrega de 100 millones de dosis del biológico que impulsa la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Alemania. El gobierno alemán anunció la inversión de 300 millones de euros a cambio del 23% de las acciones del laboratorio CureVac, el cual tiene una vacuna en proceso. China. 2 de las 5 vacunas más avanzadas contra el nuevo coronavirus están en China. Se trata del Instituto de Productos Biológicos Wuhan y del Instituto de Productos Biológicos de Beijing, en sociedad con Sinopharm. Además, prestará $1,000 millones a países de Latinoamérica, entre ellos México, para que su vacuna sea accesible en la región. Brasil gastará $282 millones para 100 millones de inyecciones, lo cual incluye la transferencia tecnológica. Uno de los principales ganadores de la pandemia es la compañía farmacéutica Gilead Sciences, la cual hizo un acuerdo para suministrar Remdesivir genérico en 127 países de ingresos bajos y medios, entre ellos Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. Pero esa licencia excluye a naciones grandes como Brasil y México, informó Elizabeth Ortiz. Y mire qué cifra conocimos también a lo largo de estos días, hasta en un 53% han aumentado los tratamientos para COVID-19. La atención de la COVID-19 ha ido cambiando desde que se notificó el pasado 31 de diciembre, pero también se han incrementado los costos y aunque no existe un medicamento que lo cure, sí son necesarios varios fármacos para mantener con vida al paciente, mientras su propio cuerpo también lucha contra la enfermedad. Según el reciente reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el costo promedio en la cobertura de servicios médicos privados por COVID-19 para quienes cuentan con seguro de gastos médicos mayores incrementó cerca del 53%. Al corte del 20 de julio, el monto promedio de gastos médicos es de 435,176 pesos mexicanos, aproximadamente $21,760, en comparación con los 283,591 pesos reportados al inicio de la pandemia. La infectóloga pediatra Mariana Merlo Palomera detalla el elevado costo de la atención de la COVID-19 en la medicina privada. Aproximadamente un paciente ambulatorio, el costo es de 4,449 pesos, ¿sí? Y en pacientes hospitalizados con seguro de gastos es de 435,000 pesos todo el tratamiento. En cuanto a los estudios de laboratorio que se requieren para confirmar la COVID-19 y el estadio en el que se encuentra, se deben tomar varios, además de la PCR, explica la infectóloga. Dentro de los estudios para realizar el diagnóstico se puede tomar, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente, puede tomarse una radiografía de tórax, en casos más severos una tomografía de tórax, y dentro de las pruebas la que se recomienda es la PCR en tiempo real. Esta prueba puede encontrarse gratis en sector salud, aunque tarda un par de días la muestra, y en lugares privados se encuentra desde 1,250 hasta 5,500 pesos en algunos hospitales privados. En cuanto a los costos en hospitalización y terapias intensivas, se disparan los costos.
un costo aproximado de un día de hospital privado es entre 4,500 y 5,500 pesos. Únicamente hablando del cuarto, a esto se le suma aproximadamente 10,000 pesos de medicamentos más honorarios médicos. Tratándose de terapia intensiva, estamos hablando de un costo entre 25,000 a 35,000 pesos el día, hablando en pacientes pediátricos. El costo aproximado de un tratamiento de COVID total en adulto está alrededor de los 347,000 pesos aproximadamente. El costo de una terapia intensiva total de los 14 días, que es lo que dura aproximadamente la enfermedad, el costo de un adulto en terapia es de 920,000 pesos y si está intubado, 947,000. Resaltó que la tasa de letalidad en adultos en el ámbito público es más alta que en la medicina privada, es decir, es del 5%, mientras que en la pública es del 10%. Recordó que el diagnóstico tardío ocasiona la gravedad de los pacientes y en ocasiones hasta la muerte, informó Rocío López Fonseca. Como parte de la celebración de nuestro programa número 150, nuestros corresponsales en todo el mundo, más de 20, nos grabaron algunas participaciones especiales, hicieron un recuento de lo que ha sucedido desde que inició la pandemia hasta la fecha en cada una de las regiones donde están realizando su trabajo de cobertura. Vamos con Javier Triana, él es el corresponsal de la agencia EFE en China y colaborador de este espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Han pasado ya más de 6 meses desde aquel 23 de enero en el que las autoridades chinas decidieron poner la ciudad de Wuhan en cuarentena en vísperas del Año Nuevo lunar. Unas vacaciones de Año Nuevo chino que se prorrogaron en todo el país para tratar de mantener a la gente en casa como medida de contención del virus. Desde entonces, las cifras oficiales publicadas por el gobierno chino hablan de casi 84.000 contagiados, de los que habrían fallecido por la COVID-19 más de 4.600 personas. Pero lejos quedan ya los hospitales express del principio de año y el país asiático ha desarrollado protocolos de respuesta rápida apenas se detectan rebrotes. Por el momento, el noreste de China ha sido uno de los grandes protagonistas de las segundas oleadas del virus y la semana pasada se volvió a detectar un rebrote en la región, en particular en la provincia de Liaoning, que ha puesto a la ciudad de Dalian en modo de guerra, como lo llaman las autoridades, con desinfección de los transportes, cierre de mercados y análisis a cientos de miles de los habitantes para tratar de contenerlo. Mismo proceder en la parte noroccidental del país, donde también se encuentra activo otro rebrote, en la región de Xinjiang, que este domingo, por ejemplo, sumó otros 41 nuevos contagios. El sistema parece dar resultado y en tan solo un mes se logró contener con esas medidas el rebrote detectado en Pekín a principios de junio. Este domingo se han cumplido 21 días sin nuevos contagios en la capital china. Además, siempre según las estadísticas oficiales, la economía china da muestras de una rápida recuperación y habría vuelto al crecimiento a lo largo del segundo trimestre del año. Sin embargo, China no se fía de la situación, tanto menos en el extranjero, y las fronteras continúan cerradas para los foráneos desde el pasado 28 de marzo. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Esta semana tuvimos oportunidad también de dialogar con el jefe de Asuntos Científicos y Médicos para América del Norte de la División de Vacunas Pfizer, Alejandro Cané, quien nos habló sobre el número de personas que participan en el protocolo para la fase 3 del ensayo para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19. Alejandro Cané, ¿qué nos puede contar sobre el protocolo para la fase 3 del ensayo? ¿Cuántos participantes van a enrolar y a quiénes están cualificando para ser voluntarios? El estudio de fase 3 en un programa de desarrollo clínico es la etapa final donde se evalúa la capacidad de la vacuna de prevenir la enfermedad, que en ensayos clínicos se llama eficacia. En este caso, la vacuna candidata de ARN mensajero que Pfizer está desarrollando va a tener un estudio de fase 3 que va a involucrar hasta 30.000 sujetos, 30.000 personas, divididas en dos grupos. Un grupo de ellos va a recibir la vacuna, el otro grupo va a recibir una sustancia placebo. Se los va a seguir en el tiempo y en función de la cantidad de enfermedad que podamos detectar en un grupo y en el otro, vamos a poder
concluir cuál es la eficacia de la vacuna para prevenir la infección. Se espera que participen sujetos de 18 a 85 años y de esa manera darnos la información que las autoridades regulatorias necesitan para hacer que la vacuna esté disponible cuanto antes sea posible para cambiar el curso de la pandemia. Cuéntenos, por favor, ¿cuántos países están participando ya en esta tercera etapa? El estudio de fase 3, al cual vamos a dar comienzo en estos días, para buscar eficacia de la vacuna candidata frente al COVID-19, está diseñado para enrolar hasta 30.000 sujetos de entre 18 y 85 años. Debido a la gran cantidad de sujetos que se necesitan enrolar y tratando de encontrar que la vacuna sea eficaz, es necesario tomar experiencia de distintos países que combinen epidemiología suficiente para demostrar que la vacuna funciona con la capacidad de investigación y de desarrollo clínico de esos países. Es por eso que hemos decidido comenzar este estudio en Estados Unidos, en Alemania, en Argentina y en Brasil. En Italia, nuestro compañero Gonzalo Sánchez, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, también nos hacía un recuento de lo que ha pasado en este país desde el inicio de la pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hace unos 5 meses la vida en Italia cambió inesperadamente. El 21 de febrero se detectaba en la pequeña localidad del norte, Codogno, el primer caso de coronavirus. Fue el comienzo de la pesadilla y rápidamente Italia se convirtió en el epicentro europeo de la pandemia. El gobierno primero trató de limitar la propagación del virus aislando los primeros focos, pero no sirvió de mucho. Por eso, el 9 de marzo llegó lo inevitable, el confinamiento de todo el país. El primer ministro Giuseppe Conte pidió por televisión un esfuerzo a todos los italianos, incrédulos por todo lo que estaba ocurriendo. Alejémonos hoy para volver a abrazarnos mañana, instó en lo que es ya una de sus frases más recordadas. Fue el comienzo de un confinamiento que se prolongaría durante unos 70 días. En la actualidad la situación ha mejorado notablemente y los muertos y contagios diarios están en mínimos desde que se desatara la crisis. En concreto, los últimos datos apuntan a unas 200 infecciones y 5 muertos diarios desde el pasado viernes. Sin embargo, tras 5 meses de pandemia, Italia suma un total de 246.000 personas infectadas y más de 35.000 víctimas mortales, según las cifras oficiales. Ahora preocupa especialmente evitar la importación de casos, por lo que Italia ha vetado los vuelos desde y hacia 14 países considerados de alto riesgo, entre estos Panamá, Chile, Perú o Brasil. Pero otro temor reside en las consecuencias económicas de la pandemia, pues afectó especialmente a las regiones del norte, las más ricas e industrializadas. Por esa razón, las esperanzas están puestas en el programa de ayudas millonario e histórico que la Unión Europea ha acordado para afrontar la crisis y del que Italia es la mayor beneficiaria. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus la Pandemia, Gonzalo Sánchez. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Mucho hemos aprendido del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. Entre muchos de los aspectos que se han descubierto conforme ha evolucionado esta pandemia es que hay grupos de riesgo que inicialmente no habían sido catalogados como tal. Nos referimos a las mujeres embarazadas. A 7 meses de la aparición de la COVID-19, en la marcha se ha ido descubriendo las características de este nuevo virus y a pesar de este tiempo, hacen falta más investigaciones para saber el impacto que tiene el SARS-CoV-2 en los bebés en gestación. Lo que se conoce con certeza, publica Mayo Clinic, es que las mujeres embarazadas están en mayor riesgo de enfermedades graves a causa de otras infecciones respiratorias como la influenza, por lo que no se descarta que sean también más susceptibles a la infección por COVID-19. Aunque se han reportado algunos cuantos
problemas como nacimientos prematuros de bebés que nacieron de madres que tuvieron resultados positivos al nuevo coronavirus durante el embarazo no se han podido relacionar a la infección de la madre. En un pequeño estudio de bebés que nacieron de madres infectadas con COVID-19, ninguno de los pequeños tuvo resultados positivos para COVID-19 y no se encontró el virus ni en el líquido amniótico, ni en la placenta, ni en la leche materna. Sin embargo, otro informe documentaba 33 bebés que nacieron de madres con neumonía por COVID-19 y mostró que 3 de los recién nacidos tuvieron resultados positivos para el virus 2 días después del nacimiento, a pesar de las precauciones tomadas para prevenir la infección. Mientras que otro estudio de 6 bebés que nacieron de madres con síntomas leves de COVID-19, los recién nacidos no presentaron síntomas y los resultados de sus pruebas de detección fueron negativos. Los investigadores concluyeron que se necesita más investigación para determinar el impacto del virus en los bebés durante el embarazo y después del parto, informó Rocío López Fonseca. La ginecóloga Elizabeth Ulloa Robles calificó de catastrófica la situación que enfrentan las mujeres embarazadas ante la pandemia de COVID-19 y lo considera así por la escasa información que hubo al principio respecto a este grupo vulnerable y también porque actualmente no en todos los países están tomando los cuidados y medidas para atender a estas mujeres. Se decía que la mujer embarazada estaban fuera de los grupos de riesgo, sí, pero en los países europeos. En los países europeos donde las incidencias de embarazo son mínimas, donde no se habían estudiado realmente la mujer embarazada, y nosotros lo observábamos que iba a ser un panorama casi similar, aunque ahora es más catastrófico, casi similar cuando nos llegó la pandemia de influenza. Y en la pandemia de influenza las mujeres embarazadas fueron un grupo muy vulnerable, fueron un grupo de riesgo muy alto y ahora en COVID pasó exactamente lo mismo. En aquella ocasión mencionábamos que no podíamos quitar la vista en las mujeres embarazadas porque era dentro de los grupos vulnerables, aparte de los que conocemos de adulto mayor, los pacientes obesos, hipertensos, con enfermedades crónico-degenerativas, que no podíamos quitar esa vista a la mujer embarazada. La mujer embarazada se iba a convertir en un grupo muy, muy vulnerable como lo está pasando ya en estos momentos. ¿Qué pasa cuando el virus entra en contacto con una mujer gestante, doctora? Esto es bien importante y sobre todo tiene mucho que ver en qué trimestre de embarazo llega el virus, porque dependiendo del trimestre de embarazo es el riesgo de la letalidad, del riesgo a morir a la mujer embarazada. No es el mismo riesgo en el primer trimestre que en el tercer trimestre. Te comentaba fuera de cámaras que hay un análisis muy interesante que lo podemos conseguir a través de vía redes sociales, a través de internet, que es el boletín de la vigilancia epidemiológica, que es el boletín oficial que marca la Secretaría de Salud Federal. Hace un análisis sobre todas las muertes maternas que han ocurrido, que hasta este momento llevan 85 defunciones ya confirmadas o ya positivas para COVID, y hacen un análisis de esta mortalidad donde es muy interesante, donde de estas 85 pacientes, el 40% de las pacientes fallecieron en el tercer trimestre de embarazo y el 40% de las pacientes fallecieron en el puerperio. O sea, estamos hablando que un 80% de estas mujeres que lamentablemente fallecieron se dan en el tercer trimestre de embarazo, o sea, al término del embarazo, y durante el puerperio, cuando ya nació su bebé. Entonces es muy importante porque estas estadísticas nos dicen dónde tenemos que visualizar, dónde tenemos que designar toda la medicina preventiva, que sería en el tercer trimestre de embarazo y en la etapa de puerperio, que son las pacientes de mayor riesgo a poder fallecer. La enfermedad de COVID es el gran simulador. Porque primero al inicio nos decían, bueno, es un cuadro gripal, es un cuadro de fiebre, tos, gripa, moco, y bueno, podíamos sospechar que una paciente pudiera estar cursando con COVID, pero luego nos decían otros síntomas que ahora se están presentando muy frecuentemente. Dentro de estos síntomas, aparte de los cuadros de vías respiratorias, se están presentando como cuadros de diarrea. Pero estamos también en una época ahorita de lluvias, donde también está el incremento de las diarreas. Entonces, dentro de estas pacientes se pueden presentar dentro de un cuadro gripal, se pueden presentar desde un cuadro de infección intestinal como tipo una gastroenteritis, que se puede manifestar como una diarrea. Pero un dato muy característico es que entre el tercero y el cuarto día la paciente presenta pérdida del olfato, presenta anosmia. Y es un dato así muy, muy puntual, muy característico.
Lamentablemente hay un análisis donde nos dicen cuáles son las pacientes o en qué periodo la paciente se va a poner grave, porque no todas se ponen graves. De 10 pacientes, 7 pacientes van a cursar con un cuadro leve, 7 pacientes pueden estar en casa y no va a pasar absolutamente nada, pero desafortunadamente 3 pacientes van a requerir de hospitalización. Y de estas pacientes que requieren hospitalización se hizo un análisis donde nos dice que en promedio de iniciar los síntomas a que la paciente se puso grave fueron 3 días. Porque alguien pensaría, bueno, a lo mejor no acudió puntualmente, a lo mejor la paciente se dejó en casa, a lo mejor no. O sea, es un cuadro súbito agresivo que en menos de 3 días en la mujer embarazada se puede presentar la dificultad respiratoria súbita. Naomi Mesa es nuestra compañera que hace la cobertura de Honduras. Ella es periodista de la televisora STV Telebásica y también nos hace un recuento de lo que ha ocurrido en Honduras desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. El 11 de marzo del presente año, Honduras recibe a sus primeros pacientes diagnosticados con COVID. 2 mujeres, una de 42 años proveniente de España y otra de 37 proveniente de Suiza. Luego de reportar los primeros 8 pacientes con COVID, las autoridades del país toman la decisión de comenzar la etapa de cuarentena y el toque de queda en el país el 16 de marzo. Se permitió que durante el día permanecieran abiertos los supermercados, gasolineras, farmacias y la banca para que los hondureños puedan comprar los productos de necesidad básica. Sin embargo, para las salidas de la población se estipuló ciertas medidas de seguridad, el uso obligatorio de mascarilla y gel de manos, distancia social de 2 metros y un calendario donde se toma en cuenta el último dígito de identidad para atender a la población. Durante esta emergencia se ha visto con más claridad la necesidad que viven los hondureños día con día, ante el deficiente sistema de salud del país. En medio de una pandemia, los médicos realizan huelgas reclamando la falta de materiales de bioseguridad, medicamentos y retrasos en sus pagos. Médicos que diariamente luchan para mejorar las condiciones de los afectados y que su labor se extiende a visitar casa por casa en brigadas para buscar posibles infectados. Se ven los hospitales abarrotados, atendiendo pacientes en carpas, con la compra de hospitales móviles recién llegados pero con equipo en mal estado. Por otro lado, también se ha visto la preocupación de los hondureños por salir adelante ante esta pandemia. Médicos hondureños colaboraron en importantes tratamientos, maíz y catracho, con los que han logrado salvar muchas vidas en manos de este virus. Asimismo, el gobierno se hizo presente con el programa Honduras Solidaria, donde entregó a más de 94,000 familias en las zonas de riesgo epidémico, producto de la canasta básica. Han pasado 4 meses desde el cierre de la economía en el país y el presidente Juan Hernández, quien es uno de los sobrevivientes del COVID-19, en junio tomó la decisión de comenzar con la primera fase de reapertura inteligente que consta de 5 etapas. Sin embargo, debido al alto número de casos reportados en el mes de junio, se decidió suspender dicha apertura para los departamentos que más casos reportan de COVID. Se está considerando que para finales del mes de julio poder continuar con la fase 1 de reapertura en todos los departamentos del país. Hasta el día de hoy hemos sobrepasado los 37,000 casos positivos de COVID. Lamentamos la pérdida de más de 1,000 hondureños, pero nos alegra poder decir que más de 4,000 personas se han podido recuperar con éxito de esta enfermedad. Siempre recordando que lo mejor es quedarse en casa. Para coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Vamos a escuchar el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los países latinoamericanos, según la Organización Mundial de la Salud, deben trabajar todavía mucho para frenar la circulación del coronavirus entre sus poblaciones y poner bajo control la pandemia. Así lo aseguraba en las últimas horas el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. Y es que Latinoamérica y el Caribe ya tienen más casos que cualquier otra región del mundo, incluidos Estados Unidos y Canadá juntos,
afectados, con un total por encima de los 9 millones en el continente americano. A nivel global, los casos superan los 17 millones, mientras las defunciones acumuladas se acercan a las 670.000, sin variaciones en las posiciones de los 12 países más afectados. Sobre Latinoamérica, Ryan decía que la situación es mixta, con algunos países muy afectados y otros mucho menos, aunque de manera general los casos y muertes siguen aumentando, decía, en grandes áreas de Centroamérica y Sudamérica. Brasil, Perú y Chile se encuentran entre los 10 países más afectados del mundo, pero también aumenta la preocupación por Colombia. Los contagios se han disparado en ese país desde hace varios días, no bajando de los 8.000 diarios y llegando a alcanzar en alguna jornada los 10.000. Colombia ha reportado a la OMS más de 276.000 positivos confirmados y cerca de 9.500 muertes. Ryan recordó que este país ha asistido también a poblaciones refugiadas, en particular de venezolanos, y ante situaciones como la de estos lugares, con complejidades económicas y sociales y con problemas de acceso a servicios básicos, subrayó que Latinoamérica requiere la solidaridad y el apoyo de otros países. Sobre aquellos países que frenaron más rápido la circulación del virus, la responsable del Grupo Técnico contra la Pandemia, María Bonkerkov, explicó que fueron precisamente los que en el pasado se habían visto afectados por otros patógenos causantes de afecciones respiratorias, como SARS, gripe aviar o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS. Agregó que también África reaccionó oportunamente por su experiencia en la circulación de enfermedades infecciosas. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamamiento a los jóvenes para que tomen las mismas precauciones que los adultos y se protejan del coronavirus, porque así preservarán a su entorno donde pueda haber personas vulnerables. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Aunque los estudios son escasos, hay evidencias que hacen suponer que la enfermedad de COVID-19 se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo. Esto es lo que nos decía la especialista en ginecología y obstetricia, Elizabeth Ulloa. Al inicio de la pandemia decíamos no se transmite, incluso en el programa pasado yo misma también expliqué que no había una transmisión, que la placenta era un mecanismo de protección, era como una capa de protección para el bebé para que no ingresara el virus, que la molécula del virus era una molécula muy grande que no la podía traspasar. Pues la vida cambió. Ahora incluso hay ya reportes en Estados Unidos, hay publicaciones ya científicas donde nos reportan que sí existe la probabilidad de pasar el virus a través de la placenta, a través del cordón umbilical, a través de la sangre de la madre hacia con el bebé, y sí existe la transmisión. Incluso en este análisis que se hace a través de la Secretaría de Salud Federal de hace 2 días, ellos establecen que revisaron 691 bebés que salieron positivos, que en el momento del nacimiento presentaron dificultad respiratoria, y esto pudieran ser enmascarados con el síntoma o con el síndrome de taquipnea transitoria o de síndrome respiratorio del recién nacido, y de estos bebés les tomaron muestras y 691 bebés les salieron positivos. Entonces, aquí hay 2 teorías donde pudieron haber sido positivos o contagiados dentro del área hospitalaria, pero también los síntomas fueron muy agudos, fueron inmediatos al nacimiento. Entonces, cuando fueron los síntomas inmediatos al nacimiento y se sospechó y se les tomó muestras, estos 691 bebés salieron positivos. Esto nos hace pensar que sí existe la transmisión a través de la placenta, que la placenta no es un mecanismo de protección para el bebé y por ende una mujer embarazada que puede tener el virus con síntomas o sin síntomas, que es lo más importante, porque la mujer puede llegar sin síntomas a una sala de parto, con un trabajo de parto, no referir ninguna sintomatología, y el bebé en 24 horas se puede poner grave, con dificultad respiratoria, con fiebre, y posteriormente le toman muestra y el bebé puede salir positivo. Entonces, la teoría de que no pasa el virus a través de la placenta y que es un mecanismo de protección, definitivamente yo la dejaría fuera, en base a estos estudios que sí están reportando recién nacidos ya positivos desde su nacimiento, y su síntoma principal es la dificultad respiratoria súbita. Hay un grupo muy vulnerable. Dentro de este grupo vulnerable, el 80% de las pacientes que lamentablemente fallecieron estuvieron en la edad de 25 y 30 años, en un promedio de 28.
Entonces, la paciente embarazada del tercer trimestre que se encuentra entre la edad de 25 a 30 años, ese es nuestro paciente de mayor riesgo, que debemos de tener mayor vigilancia con este paciente. Todas las pacientes son importantes, incluso dentro de este boletín nos establece lo que ya conocemos, donde el 50% de las mujeres que lamentablemente fallecieron cursaron con la triada que todos conocemos: obesidad, diabetes, hipertensión, pero ya se agregó otro punto también vulnerable, que es asma. Entonces, un mínimo que fue el 4% de todas las mujeres que fallecieron cursaron con asma. Entonces, una paciente que se encuentra entre los grupos de edad de 25 a 30 años, esta paciente cursa con obesidad, esta paciente es diabética, esta paciente cursa con hipertensión, tiene una alta, muy alta probabilidad de complicarse y tiene una muy alta probabilidad de poder morir. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Uno, que el embarazo está dentro de los grupos de muy alto riesgo. Donde la embarazada sea el trimestre que sea, debe de permanecer en casa, debe de tomar las medidas precautorias definitivamente. Ahorita lo mencionábamos, ahorita estamos usando la sana distancia, que nos hablan de 1,5 metros a 2 metros de separación para evitar el riesgo de contagio de las gotitas de flujo y que estas gotitas vayan a transmitirse. Pero observamos mujeres embarazadas en los supermercados, en los mercados, en las calles, y no están utilizando el cubrebocas. En verdad, esperamos que si alguien conoce una embarazada, si alguien tiene en casa una embarazada, la primera medida, yo lo establecería, es que no debe de salir a la calle. Para tener en vigilancia cuáles son nuestros grupos vulnerables y cuáles son los grupos que debemos de enfocar mayor atención. Todos son importantes, pero dentro de estos grupos entre 25 y 30 años, si tiene patología agregada, está embarazada, se encuentra en el tercer trimestre, esta paciente es de muy alto riesgo, no de contraer COVID, sino de muy alto riesgo de que si contrajo COVID va a tener una complicación y muy alto riesgo de mortalidad. Revisando las cifras específicamente, sí, el primer lugar está como muerte por COVID. Anteriormente y por muchos años la muerte materna desafortunadamente era por hemorragia, otros años fue por preeclampsia o por enfermedad hipertensiva, otros años era por aborto y ahora desfasó todo y está en primer lugar lamentablemente por COVID. Entonces las cifras son para nosotros voltear a ver y decir, esa paciente se me puede complicar. ¿Esto qué quiere decir? Alarmar a la población. No, es decir, si usted se encuentra embarazada, usted es un foco rojo, usted es muy vulnerable y usted debe tomar las medidas precautorias. ¿Cuál es la primera medida precautoria? Yo lo establecería así: no salga de casa, más que si tiene que ir a su consulta médica. Si tiene síntomas, no se quede en casa, porque usted es un grupo vulnerable. Si usted presenta síntomas como sería la fiebre, el dolor de cabeza, el moco transparente, cuadros de diarrea, pérdida del olfato, cualquier leve síntoma de dificultad respiratoria, tiene que acudir a atención médica. Hicieron un estudio donde del grupo de mujeres embarazadas que salieron positivo, mandaron a analizar la placenta para ver si la placenta tenía una placentosis viral que fuera un riesgo de infección por COVID, y dentro de esto también tomaron muestras a los bebés cuando nacieron. Dentro de estas mujeres embarazadas que salieron positivas, el 14% de los bebés salieron positivos. Entonces, de esto nos estaría hablando que de un grupo de total de las embarazadas, si lo cerramos en números, sería un 15% tienen riesgo los bebés a poder contraer la enfermedad o presentar el virus durante las 24 o 48 horas del nacimiento. Queda en duda todavía, y así lo establezco, queda en duda todavía si es transmisión vertical, que quiere decir transmisión del embarazo a través de la placenta que ingrese al bebé y el bebé nazca y presente los síntomas. Y también queda la duda si la transmisión es horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer esté positiva, nace el bebé y durante su nacimiento tiene contacto la mamá con el bebé y ahí pudiera ser el riesgo de transmisión. Pero del total de mujeres embarazadas que se hicieron muestras y que salieron positivas, el 14% de los bebés sí salieron positivos. Horas después del nacimiento. Inmediatas, fueron de 24 a 48 horas, las estadísticas nos dicen, donde el bebé presentó síntomas.
¿Cómo hicieron esta investigación? Es muy interesante porque quienes atienden bebés o quienes tienen un bebé y le dicen a la mamá, oye, tu bebé presentó dificultad respiratoria súbita del nacimiento. Puede ser una taquipnea transitoria, que es un estado donde 24 o 48 horas puede remitir en un bebé, que es una adaptación de sus pulmones a la vida normal. Estos bebés, si presentan esta dificultad súbita, no pudiéramos achacarlo nada más a que puede ser una taquipnea transitoria. Tendríamos que pensarlo ya que pudiera ser un bebé que pudo haber nacido contraído o contagiado de COVID. Entonces, ahora ya también tenemos que fijarnos o tenemos que poner focos rojos en los recién nacidos. El recién nacido también es un estado vulnerable. Recordemos que él todavía no ha recibido inmunizaciones, no ha recibido vacunas y que su mejor vacuna de ese bebé va a ser su mamá. ¿Cómo va a ser su mamá? Sí, su mejor vacuna de ese bebé va a ser su mamá a través de la lactancia materna. La mamá ya tiene un sistema inmunológico, ella de pequeña recibió sus vacunas, con el lapso del tiempo y a través de contacto de ciertas enfermedades ya ha creado ese sistema inmunológico y a través de la leche materna va a transmitir esas inmunoglobulinas o esas defensas para el recién nacido. Es por ello que nos dicen las estadísticas que del total de las mamás solamente el 14% de los bebés se contagiaron, entonces algo está haciendo la leche materna. Quiere decir que está brindando un sistema de protección para los demás recién nacidos. Entonces es bien importante que en cuanto nazca ese bebé le ofertemos la lactancia materna como un mecanismo también de protección para ese recién nacido. Es súper importante, o sea, la mamá no puede dejar de ser un riesgo también para el bebé. ¿Cómo no puede dejar de ser un riesgo? Ella debe de tomar todas sus medidas precautorias para prevenir que su bebé no se vaya a contagiar. El lavado constante de las manos. Si va a tocar al bebé previo o su lavado de manos o sus geles alcoholados antes de ir a tocar al bebé. Es muy importante ahorita en esta pandemia que la mamá esté utilizando su cubrebocas, aunque estén en una habitación conjunta, aunque duerman juntos, la mamá esté utilizando el cubrebocas como un mecanismo de que ella proteja a su bebé. Porque recordemos también el otro grupo vulnerable, que no es vulnerable son los asintomáticos. Entonces no sabemos si la mamá puede ser una asintomática, que ella traiga el virus, que ella pudo haberse contagiado con el virus en el hospital, que pudo haberse contagiado con alguna visita, que eso también es otra de las medidas, donde ahora dicen, pero ¿por qué no me dejas entrar a ver a mi familiar? Porque es un factor de riesgo. Entre más visitas son como monedas al aire donde más riesgos o más jugamos a esos riesgos. Por eso hay que limitar también, cuando una mujer tiene un bebé, hay que limitar las visitas. Por ella, que es un estado vulnerable, como lo mencionamos, el puerperio, y por su bebé, que también puede ser un estado vulnerable. Entonces, hay que tomar todas las medidas precautorias como es el lavado de manos, la aplicación correcta de los geles alcoholados, el uso correcto, porque hablamos de utilizar cubrebocas. Y lamentablemente lo vemos, bueno, sí, utilizan el cubrebocas cubriéndose la boca, pero no utilizan el cubrebocas correctamente, que es cubriéndose la nariz y la boca. Luego en muchas ocasiones vemos el cubrebocas abajo, como levantándonos un poquito la papada para que no se nos caiga, pero no, ahí no nos va a funcionar. Nos va a funcionar si nos lo colocamos correctamente. Y otro punto vulnerable también, que es bien importante, que tenemos que tomar las precauciones, incluso cuando salimos, el punto vulnerable son los ojos. Los ojos, las mucosas de los ojos es un punto donde inmediatamente se absorbe cualquier sustancia que nos cae. Y en este caso también el virus. Uno de los riesgos ahorita actualmente también es la mucosa de los ojos. Por ende se hicieron las caretas, por ende la gente sale con las caretas. Ese es un mecanismo de protección para no solamente la nariz y la boca, sino también los ojos. Y en nuestra nota habitual de ciencia le contamos hoy que un grupo de investigadores colombianos, de emprendedores, desarrolló una burbuja como la que usan los astronautas para protegerse del nuevo coronavirus. Esta burbuja, como la que utilizan los astronautas para ir al espacio, es una creación de un grupo de emprendedores colombianos y todo para protegerse de la pandemia del coronavirus. Mediante un sistema eléctrico, esta burbuja de seguridad hace circular el aire y su fin es proteger a las personas de contagios de males como el del coronavirus, la pandemia que deja en el país 248.976 contagiados y 8.525 fallecidos. Los que están a la cabeza del proyecto son el diseñador industrial Ricardo Andrés Conde, el especialista en materiales aeronáuticos José Fabián Carmona y el ingeniero aeronáutico Andrés Felipe Giraldo. Estamos en tiempos de pandemias, en este caso fue diseñada pensando por supuesto en el coronavirus
y digamos que toda la parte de filtros pues está diseñada para poder aplicar diferentes filtros, desde N95 hasta filtros mucho más potentes. La idea de diseñar un casco seguro para proteger al personal de salud, al de servicios comerciales y a las personas que viajan en avión surgió hace 3 meses como respuesta a las necesidades de cuidado y protección ante la COVID-19. La idea es que el producto pueda llegar más adelante a mercados como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Polonia. Los cascos tienen un valor comercial de 400.000 pesos, unos $109. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.